Hola, bienvenidas a mi canal. Soy Esther del blog looksanddy.com y hoy os traigo una nueva píldora de costura en la que vamos a aprender a hacer ojales con la máquina de coser. Vamos a ver que de una forma muy sencilla podemos hacer ojales en todas nuestras telas. Para hacer los ojales necesitamos 4 materiales principalmente: la máquina de coser con sus útiles, la tela donde queramos aplicar estos ojales, los botones y nuestra patilla. Esta patilla es esencial para hacer los ojales y normalmente suele venir como un accesorio de la máquina de coser, pero si no la tenéis no os preocupéis porque os voy a dejar abajo un link para que podáis conseguirla, ya que es una herramienta básica que tenemos que tener todas en nuestro kit de costura. Como veis, es una patilla bastante grande y tiene varias líneas para hacernos una guía de la medida del botón. Es muy útil y se mueve. Como veis, esta pieza de aquí se va moviendo. A continuación en el vídeo lo vais a ver mejor, pero os quiero adelantar que para hacer estos ojales necesitamos 2 medidas de referencia. Son imprescindibles saber la medida del botón y la distancia entre botón y botón. Ahora sí, os dejo con el paso a paso. Y ahora vamos a hacer los ojales para nuestra falda con botonadura central. Entonces lo primero que vamos a hacer es marcar cuánto mide nuestro botón y dónde vamos a hacer los ojales. Yo en este caso voy a hacer uno en la cinturilla, 1 a 4 centímetros de la cinturilla para que no se abra, y a partir de ese botón, como mide 3 centímetros, voy a marcar 11, 11, 11 y 11, es decir, cada botón tiene 8 centímetros que lo separan. Entonces así vamos a hacer 6 ojales. El primero va a ser en horizontal y los siguientes en la falda van a ser en vertical. Y para hacerlos me voy a ayudar de hacerlos con esta patilla que viene incorporada en la máquina de coser. Es un accesorio y posiblemente también lo incorporen vuestras máquinas. Es muy fácil de utilizar y simplemente tenemos que seguir los pasos de nuestra máquina para hacer los ojales, y es una forma muy rápida. Entonces ahora vamos a empezar. Mi máquina de coser para hacer los ojales tiene 3 funciones. Simplemente girando la ruleta puedo hacer el paso 1, que es ir hacia adelante, el 2 y el 4 es una puntada lateral y el 3 es ir hacia atrás, de forma que es muy sencillo hacerla. Me imagino que será en todas las máquinas de coser igual. Entonces ahora ya veis que los tengo acabados. Me encanta cómo me han quedado, son de mis primeros ojales que he hecho. Y como veis, el primero me ha salido un poco peor, pero luego ha ido mejorando. Entonces vamos a poner un alfiler al final del ojal para que no se nos vaya el descosedor. Y con un descosedor que corte bastante bien, vamos a coger y vamos a rasgar la tela en la zona del medio de nuestro ojal para que pase nuestro botón. Entonces, un truco también es, cuando tengamos acabado nuestro ojal, es darle unas gotitas de esmalte transparente para que se quede fuerte y no se deshilache. Una vez lo tengamos hecho y lo hayamos abierto, con unas tijerillas cortamos los hilos sobrantes para que nos quede totalmente pulido. Y de esta forma ya tendríamos hecho nuestro ojal. Y ahora vamos a hacer lo mismo con los siguientes. Bueno, chicas, ya tengo todos los ojales abiertos y ya solo me queda coser los botones. Como veis, he elegido unos botones grandes de madera para que se vean bien y me encantan, y por eso vamos a coserlos. Podéis elegir el tipo de botón que más os guste a vosotras. Y ahora voy a coserlos en el otro lado de la falda. Entonces, en el centro y justo alineado donde hemos puesto la abertura del ojal, cosemos. Yo lo voy a coser con una hebra doble de hilo. Y con esta técnica tan sencilla ya tendríamos hechos nuestros ojales. Ahora os voy a dejar con el resultado de la falda con botonadura central y el link si queréis ir a ver el tutorial completo.
Bueno, y hasta aquí la píldora de hoy. Espero que os haya gustado un montón y sobre todo que os haya sido de utilidad y conozcáis este método para hacer ojales. No hace falta hacerlos a mano. Con esta pequeña técnica, con esta patilla que nos va a salvar de muchísimos apuros, podemos hacer ojales en cualquiera de nuestras prendas o aplicarlos a cojines y cualquier accesorio que os guste. Si todavía no estás suscrita a este canal, dale click aquí abajo al botón rojo y suscríbete, ya que en este canal, en Looks and DIY, todos los martes hay nuevo contenido creativo esperándote. Y no te olvides de darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo vídeo. Sígueme en mi red social Instagram como @looksanddiy. Si te gustan estas píldoras de costura, dale like y nos vemos en el próximo.